Hemos tenido en nuestra historia asesinos múltiples que han cobrado muchas víctimas como asesinos seriales, como asesinos en masa en el territorio colombiano. Ha habido otros más osados que han trascendido fronteras y han pasado a países como Ecuador, Perú, Brasil, pero un asesino que se atreva a ir más allá de la frontera a un país del extremo de Sudamérica, como lo es Chile, y que haya cobrado al menos 7 víctimas fatales en un lapso de una semana, pues no tenemos un antecedente. O mejor, solamente tenemos un antecedente de esa situación. Alguien a quien precisamente en Santiago de Chile, los carabineros, que es la policía oficial de este país, denominó el psicópata de Meix por el sitio geográfico, el barrio céntrico de Santiago de Chile, donde al menos cobró la vida de 7 víctimas mortales. Hubo una octava, de la cual también les quiero hablar el día de hoy, y que por esas fallas de la justicia, no solamente ocurre en Colombia, también pasa en Chile, eh, un juez no logra vincularlo con ese homicidio, que desde mi análisis criminológico fue el homicidio con el que 7 meses antes practicó su escalada de vida. Estoy hablando de Andrés Alexander Ruiz Restrepo, hoy día condenado en Chile a cadena perpetua, pero que en el año 2020, vámonos para allá, estábamos en pandemia, ¿lo recuerdan? Estábamos precisamente confinados a nuestras casas, a no salir por el temor al contagio. Pero este sujeto no tuvo no solamente ese temor, sino que no le importó ser extranjero para cometer esa serie de crímenes en una modalidad que la perfilación criminológica llama asesino en masa o spree killer, es decir, alguien que le quita la vida a una gran cantidad de víctimas en un espacio y en un lapso muy corto. Aquí hubo 7 víctimas en una semana. Y vamos a hablar un poco inicialmente de la victimología, habitantes en situación de calle, en un barrio céntrico de la capital chilena. Son víctimas que nadie extrañaría. Son víctimas que por ser habitantes de calle, por tener esta situación precaria, pues difícilmente la policía, en especial la policía judicial, los entes de investigación, se dedicarían a investigar. Tal vez no hay familiares que los extrañen, tal vez no hay siquiera familia ubicable que los esté buscando. Por eso el nivel de riesgo victimológico aumentó. Y tal vez esa fue una de las razones por las cuales Diego Alexander Ruiz Restrepo decidió tomarlos como víctimas. ¿Cómo conozco yo del caso? Y esto que les estoy contando precisamente hará parte de un libro que estoy terminando de escribir. Y como quienes han seguido Operación Crimen se han dado cuenta, más que una iniciativa mía, fue una insistencia por parte de Rafael Poveda, por parte de algunos escritores de temas de crimen, que dijeron, oiga, ponga su experiencia en un libro, escríbala. Puede que eso no sea un negocio, como a veces muchos de ustedes creen. ¿Sí? Yo leía comentarios de muchos de ustedes, muy respetuosos, además, cuando tuve aquí recientemente a Laura Hincapié, quien también con la misma editorial de Rafael Poveda decidió escribir un libro sobre Valentina Tres Palacios. Muchos de ustedes comentaban que si eso era un producto para lucrarse y que se vea la perspectiva de hacer una película sobre Valentina era un elemento de lucro. Créanme que no lo es. Se los digo
honestamente, eso no es una situación ni un elemento de lucro. No es buen negocio hacer libros en este país. Sí, tal vez en los Estados Unidos, tal vez en Europa, tal vez si usted lo vende por Amazon, no lo sé. Pero no lo es. Uno lo hace más como por un ejercicio incluso con uno mismo. Y también es de mi conocimiento que en el caso de el libro que hizo Laura, pues las regalías que puede dar o que pudo dar son para la familia de Valentina Tres Palacios. Y en mi caso particular, pues yo no tomo un solo caso. El libro tiene muchos casos que he trabajado en estos 30, ya casi 31 años de ejercicio profesional. Y uno de esos fue este, Diego Alexander Ruiz Restrepo. Llega a mí porque un periodista chileno me ubica. ¿Sí? Sabía que yo tenía aquí cierto reconocimiento con medios, que entre mis múltiples actividades me dedicaba a la perfilación criminológica y me consultó. Me llama y me dice, oiga, doctor Belisario, soy Francisco Jiménez, periodista. Tengo a cargo esta investigación de este sujeto que recientemente capturaron. Tengo X y Y información y me gustaría que usted periodísticamente nos ayudara a armar el perfil criminal o criminológico de él. Me habló inicialmente de un perfil psicológico. Yo le dije, no puedo darle un perfil psicológico porque para darle un perfil psicológico necesitaría evaluar directamente a Diego Alexander Ruiz. Y esa posibilidad estaba a miles de kilómetros de distancia. Pero lo que sí puedo hacer es con la información de referencia que usted tiene, si tiene necropsias, si tiene documentos de la investigación que se hizo, de la captura, del allanamiento que hubieran podido hacerle al sitio donde se encontraba, pues puedo armar el perfil criminológico. Y me dijo, perfecto, hagámoslo así. Me proporcionó información de la victimología que tenía en ese momento, de algo que sabía de la historia de Diego Alexander Ruiz. Y dentro de eso me cuenta que Diego Alexander Ruiz no ingresó ilegalmente al país, él ingresa legalmente a Chile, trabajaba en labores operativas, me dice que venía originario de la ciudad de Cali, en Colombia, que de hecho su crianza se dio en el distrito de Agua Blanca. Eso ya me da un contexto, y es un contexto de riesgo, no para estigmatizar lugares, ojo, pero todos sabemos que el distrito de Agua Blanca tiene bastantes precariedades, situaciones de violencia, es parte de bastantes subculturas dedicadas al crimen, donde fácilmente pueden interferir a jóvenes en esa situación de vulnerabilidad para que hagan escaladas de tipo criminal. Que adicionalmente había sido abandonado por su mamá, un adolescente que lo tuvo a la edad de 16 años, que no lo crió, que fue criado por unos abuelos, pero al parecer con cierta precariedad, que emigra a la ciudad de Santiago de Chile, que allí estaba trabajando, que estaba inclusive legalizando su tema de residencia en el país, que tenía algunos antecedentes por violencia intrafamiliar, al parecer vivió en unión libre con una ciudadana ecuatoriana, pero ella misma llegó a denunciarlo por situaciones de violencia intrafamiliar, que era un sujeto bastante heteroagresivo, y hay un antecedente donde él agrede precisamente con arma blanca a un cuñado, es decir, a un hermano de la ciudadana ecuatoriana que convivió con él. Fíjese cómo todo esto empieza a darme cierta información sobre conducta, control de impulsos, uso de arma blanca, ¿sí? Antecedentes de violencia, de agresividad. Y en la victimología encuentro un rango etario más o menos entre los 35 y los 60, 65 años de edad. Todos habitantes en situación de calle, todos ultimados con arma blanca, un cuchillo que él acostumbraba a cargar o que acostumbró a cargar durante esa semana, un rango horario en el que cometía los crímenes la madrugada, más o menos entre la 1 y las 3 de la madrugada, una cantidad brutal, brutal de heridas
que le causaba a las víctimas, la gran mayoría de heridas era cuello, tórax. Hubo una víctima a la que le propinó 25 heridas con arma blanca. De hecho, la víctima más joven, que tenía apenas 35 años, las víctimas de mayor edad recibían entre 4 y 10 heridas con arma blanca, todas mortales. No había heridas defensivas. Al parecer los sorprendía dormidos, acostados o en situación de vulnerabilidad. Que hubo un sobreviviente llamado Pedro Bustamante, a quien hirió, pero afortunadamente esta persona logró huir y recibir atención médica y ayudó también dentro de la investigación a la identificación. Elaboré ese perfil preliminar, él saca la noticia con ese perfil y un tiempo después me contactan autoridades de Chile, específicamente Carabineros de Chile, para solicitarme el apoyo con, hagan de cuenta, el departamento, la unidad, instituto, aquí en Colombia lo llamamos así, de medicina legal en Chile. ¿Por qué? Porque ahí sí le iban a realizar a Diego Alexander Ruiz Restrepo una valoración psiquiátrica forense. Y me pidieron que apoyara a quien iba a realizarle esa valoración, es decir, que podía yo desde la perfilación criminológica ilustrarle a la perito, porque resultó ser una mujer, que iba a hacer la valoración psiquiátrica forense de Diego Alexander Ruiz Restrepo. Ante eso y con el conocimiento que he tenido de asesinos seriales, de criminales ultraviolentos que tienen más de una víctima en su haber, y con esos antecedentes, pude decirle, hágale una prueba, un tamizaje de simulación o disimulación, porque seguramente él, en su distorsión cognitiva y para su defensa, va a hacerse pasar por loco. Y a mi cabeza vino el caso de David Berkowitz, que si ustedes lo recuerdan o lo repasan, van a encontrar en la ciudad de Nueva York a un individuo al que llamaron inicialmente el asesino de la calibre 44, porque utilizaba precisamente este tipo de arma para sorprender por lo general a parejas jóvenes que estaban estacionadas en su vehículo, hablando a altas horas de la noche, o tal vez sosteniendo relaciones sexuales. Él los sorprendía y los ultimaba con este tipo de fuego. Y cuando Berkowitz fue capturado, él dice, en su defensa absurda, que era el perro de su vecino, llamado Sam, quien le mandaba un mensaje para asesinarlo. Que era el perro de su vecino quien se comunicaba con él y de alguna manera lo incitaba a cometer homicidios. Absurdo. Pero creía que este argumento podría servirle para simular ser esquizofrénico, loco, clínicamente hablando, y tener alguna ventaja en su proceso legal. Y fíjense que Diego Alexander Ruiz Restrepo llega a utilizar algo como eso, a simular escuchar voces que le decían que era un ser especial y que debía hacer una limpieza precisamente en el barrio Meix por la cantidad de habitantes de calle que tenía ese sector. Pero no solamente no logra con ese efecto y argumento de simulación, afortunadamente, convencer a la psiquiatra que le hace la evaluación, la valoración, sino que los investigadores pues tenían un montón de evidencia abrumadora en su contra. Por lo menos 20 cámaras de seguridad que para ese lapso pudieron detectar los momentos de las agresiones, y pese a que él se encapuchaba y utilizaba siempre la misma ropa, pues precisamente cuando se hace el allanamiento a la vivienda donde él estaba, encuentran esa ropa que lo vincula
con lo que los registros audiovisuales decían. Y había otra situación y era que cojeaba, porque tuvo una fractura en su tobillo izquierdo. Y se encontró en las escenas del crimen, en los charcos hemáticos, es decir, de sangre, varias huellas que coincidían con el tipo de zapato que se encontró en el sitio donde él vivía. Todo esto resultó ser evidencia forense abrumadora para que lo condenaran por esos 7 homicidios que cometió. Fue condenado a 100 años de prisión, traduzcamos cadena perpetua. Pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención, y es que los investigadores lograron vincular un homicidio de un habitante de calle que se cometió 8 meses antes. Me explico. Los homicidios que cometió Diego Alexander Ruiz ocurrieron entre el 1 y más o menos el 8-9 de noviembre del año 2020. Pero en abril, más o menos 7 o 17 de abril, no recuerdo con claridad, hubo un homicidio más o menos en esa misma franja horaria, es decir, a la madrugada, de otro habitante de calle en ese mismo sector de Meis, con una victimología similar, un modus operandi similar, el uso de arma blanca y quien también fue objeto de muchas heridas que le causaron la muerte. Vincularon los investigadores este homicidio también y se lo expusieron al juez. Incluso dijeron que en esa escena del crimen de 8 meses antes, también encontraron huellas en ese charco hemático que daban cuenta de una persona que cojeaba del pie izquierdo. Pero el juez respondió frente a eso para no quererlo vincular, diciendo que la evidencia de una cojera no era vinculante para condenar por ese homicidio también a Diego Alexander Ruiz Restrepo. Y no encontró méritos para vincular ese crimen con los otros 7 que había cometido en ese lapso tan corto en modalidad de spur killer, es decir, de asesino relámpago de esas víctimas. Y aquí vuelvo lo que he insistido en muchos otros casos. Por ejemplo, en el de El monstruo de Monserrate, que fue absuelto por acceso carnal violento, porque el juez dijo que no había evidencia biológica para vincularlo con el acceso carnal. Pero es que resulta que la evidencia en un crimen no solamente es biológica. La evidencia de un crimen puede ser conductual. Y conductualmente, el monstruo de Monserrate, Freddy Valencia, la evidencia da cuenta de que las víctimas que se encontraron de esas fosas que él mismo entregó estaban desnudas de la cintura para abajo, amarradas con las manos atrás. Esa desnudez es conductualmente un signo de agresión sexual, de una escena sexualizada. El amarre de las manos, haberlas puesto en esa posición para accederlas carnalmente. Pero como el juez no encontró evidencia biológica, no condenó por agresión sexual. Como el juez, en el caso de Chile, no encontró mayor evidencia que la que daba solamente las pisadas, dijo que eso no era completamente vinculante para condenarlo por homicidio. Así es la justicia. Ahí, pese a que los jueces buscan, más allá de toda duda, es decir, buscan la certeza, pero la certeza jamás se va a tener, porque lo que concierne al comportamiento humano, y dentro de eso está el crimen, pues es muy subjetivo. Tiene mucho sesgo de todas las partes, del ente acusador, de la defensa, y lamentablemente también del juzgador, porque al igual que todos los demás actores en un proceso judicial, pues es un humano, pues el juez es otro humano más dentro de ese andamiaje de la justicia, que como humano también trae una historia, también trae una maleta de experiencias, de prejuicios, de sesgos, que a veces de manera inevitable lleva también al estrado, por más neutralidad que quiera tener. Con eso se juega y uno debe ser consciente precisamente de que trae
esa maleta, esos sesgos y hacerse tal vez la pregunta de hasta dónde esto está influyendo en lo que yo estoy percibiendo, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo intuyo, en lo que yo analizo, en lo que yo pondero, porque para eso están llamados los jueces, para ponderar esos elementos materiales de prueba. Independientemente de eso, pues fue condenado a cadena perpetua, afortunadamente. Y con esto quiero reflexionar, primero, la osadez que tuvo un extranjero, en este caso un colombiano, de cometer tantos crímenes en un terreno y en un país donde no tenía su arraigo. Eso hace pensar. Segundo, la forma como 8 meses antes hizo una práctica con una víctima. Que el juez haya vinculado o no vinculado no es en este momento de mi interés para el análisis. Si lo es, el hecho de que él, al parecer, comete ese homicidio, se sale con la suya y esto le genera confianza para que 8 meses después, de esta forma tan desatada, en época de pandemia, pongámonos en ese contexto, haya cometido en menos de una semana 7 homicidios más. De alguien que como con ese primer homicidio creía que no iba a tener dolientes, que no iba a ser investigado y mucho menos que iba a ser descubierto. Pero afortunadamente, la historia y la investigación criminal y las ciencias forenses hicieron lo suyo para que en ese tiempo récord, porque así fue, hubiera sido no solamente identificado, sino capturado, llevado a juicio y hoy día esté condenado por la justicia de Chile. El crimen no para, lamentablemente, y el crimen no deja de sorprendernos. Por eso debemos utilizar todos los medios posibles, no solamente para descubrirlo, sino en especial para prevenirlo. He estado trabajando en ese escrito del que les mencioné en un comienzo, el libro, también en cuál es el futuro de la investigación criminal, en cuál es el futuro de la perfilación criminológica, en cómo podemos utilizar precisamente toda esa gran tecnología que tenemos hoy a disposición. Y dentro de eso, la inteligencia artificial. Pero bien utilizada, porque los criminales también la utilizan. Pero cómo la podemos utilizar al servicio de la justicia, al servicio de la perfilación criminológica para prevenir, al servicio de la neurocriminología. Y tal vez sobre eso les hable en un capítulo posterior. Por ahora, quiero dejarlos con estos análisis y con estos interrogantes. Mil gracias y hasta la próxima.